Causas de esta transformación. No es difícil comprender el porqué de esta transformación delincuente. El hombre ha creado hasta ahora dos grandes formas de civilización que en general pudieran llamarse civilización violenta: la civilización antigua, civilización fraudulenta, la moderna. En la civilización de forma violenta, la lucha por la vida se desenvuelve especialmente mediante la fuerza. El poder político y la riqueza se conquistan con las armas. En la civilización de forma fraudulenta, por el contrario, la lucha es de astucias y de engaños. El poder y la riqueza se adquieren no con el hierro, sino con el oro. A tan distintas formas de civilización corresponden las diversas formas de criminalidad de que hemos hablado. Si se nos permite la comparación, diríamos que la criminalidad semeja a la medusa, el irisado animal marítimo que, siendo incoloro de por sí, toma los tonos y coloraciones del agua en que está sumergido. Del mismo modo, como la civilización antigua tenía por carácter específico la violencia y la civilización moderna tiene como nota principal el fraude, en la una hallamos los delitos violentos, los fraudulentos en la otra. En la civilización de tipo violento estalla la criminalidad de la fuerza, el homicidio, el salteamiento, la usurpación, los daños. En la civilización de tipo fraudulento aparecen en cambio las hierbas malas de la estafa, la falsificación y la quiebra. Ahora bien, como el progreso no hace otra cosa que transformar las sociedades viejas en sociedades modernas y las arcaicas civilizaciones violentas en civilizaciones fraudulentas, es un efecto necesario de esta transformación que los delitos violentos disminuyen y cedan el puesto a los fraudulentos. Corolario: la riqueza no disminuye el delito, le transforma en una forma específica propia de la naturaleza fraudulenta. La transformación del delito en las clases que detentan el poder. Las clases inferiores y superiores de la sociedad no solo representan la pobreza y la riqueza, sino también la servidumbre y el poder, porque en la sociedad moderna el rico disfruta a sí mismo del poder. Esta observación se podría enunciar en el siguiente teorema de economía política: los detentadores de la renta son a la vez los detentadores del poder político. Por consiguiente, el que no es rico no es poderoso y entra en la multitud de los gobernados. Aplicando la ley sobre la transformación del delito al principio que acabamos de exponer, veremos que la delincuencia, al pasar de la clase de los asalariados a la de los detentadores del poder, no disminuye, sino que se transforma, asumiendo también caracteres fraudulentos. El delito, que en las clases pobres de los gobernados se arma con la violencia, al subir a las clases detentadoras del poder, se sirve del fraude. Se creería, a primera vista, que la posesión del dinero y la detentación del poder, colocando al hombre en una especie de paraíso terrestre, en que se realizan todos sus deseos y pasiones, harían desaparecer totalmente el delito, o al menos le reducirían notablemente. Nada menos cierto. Al pasar de los asalariados a los amos, la delincuencia no hace otra cosa que cambiar de forma. Las clases que detentan el poder, lejos de estar inmunizadas contra el delito, tienen en la sociedad moderna un delito específico de naturaleza fraudulenta, el delito específico de las clases que detentan el poder. El delito específico de las clases que detentan el poder ha sido siempre la sustracción fraudulenta del dinero público. Esta sustracción, que ha recibido distintos nombres según los tiempos y en la cual se han utilizado medios más o menos fraudulentos, se llama en nuestros días el delito bancario. La sustracción del dinero público por parte de quienes pueden apoderarse del mismo por su influencia y poder es uno de tantos hechos históricos que a cada paso se repiten en la vida de los pueblos. Depende esto de una sencilla razón: el poderoso tiene medios para apoderarse sin peligro del dinero ajeno. Pocos son los que saben resistir a esa tentación. La atracción es tanto mayor cuanto que, por una ley que los economistas psicólogos han ilustrado, el hombre tiende a conseguir el mayor efecto con el mínimo esfuerzo. El poderoso se encuentra ante el dinero público en esas condiciones con un mínimo esfuerzo, esto es, sin incurrir en peligro de pena. Puede apoderarse del dinero público o, lo que es lo mismo, obtener el mayor efecto. El alma humana se deja tentar. El espíritu del hombre semeja un tanto a esos líquidos brillantes que a veces vemos en las retortas de los químicos. Tienen un color limpio y atractivo, pero en el fondo yace un sedimento, y basta una pequeña sacudida para que el sedimento se agite y enturbie la transparencia del líquido.
En el fondo de nuestra conciencia está siempre el mal y el delito. La criminalidad que llena las cárceles no es otra cosa que explosión externa de la criminalidad latente que yace en el fondo de las almas, heredada de la psicología del salvaje y que aún puede observarse en la psicología de los niños. La fiebre del oro fácilmente adquirido constituye una tentación fascinadora que arrebata y arrastra como la corriente de un río embravecido. El oro es incorruptible, pero corrompe. Quien le maneja y puede apoderarse de él, fácilmente cede y es vencido. Especie de alcohol que embriaga. Raras veces el alma sabe resistir a la embriaguez de ese licor brillante. Por esto, casi siempre en todas las formas de civilización, la clase que detenta el poder tiene como criminalidad específica el hurto del dinero público que con tanta facilidad pasa entre sus manos. En la antigua Roma los caballeros, los libertos afortunados, los patricios eran ávidas esponjas de dinero público. Aliáronse con los publicanos para destrozar cuanto encontraran. Era tan natural, escribe Belot en su precioso libro sobre la revolución económica y monetaria en Roma, que un publicano o un caballero, ejerciendo las funciones de juez, condenasen por cuestiones de dinero a otro publicano o a otro caballero realmente culpables, que la opinión pública encontraba natural y respetable esta conducta. Hoy ocurre lo mismo. En Francia, durante el saqueo financiero de la regencia, los nombres estafaban manifiestamente. El pueblo los llamaba por burla misisipianos, pero todos los que manejaban el dinero público se habían corrompido hasta el punto de no sentir la ironía del escarnio. Sus escudos, decía de Vallée en su libro Los manejadores de dinero, se habían desvanecido y dejaban ver en lugar de los cuarteles cuentas falsas y ganancias fraudulentas. Ya Proudhon, con sus frases vibrantes y vivaces, había definido la clase que maneja el oro como una bandada de cuervos que devora hasta las últimas fibras de carne de un esqueleto. Esta clase, dice en su finísimo e irónico Manual de especulación en bolsa, es víctima de una fiebre de especulación, ávida de especulaciones, de subvenciones, de privilegios, de primas y monopolios. Considera la fortuna pública como una presa que se le debe, los impuestos como una parte de su renta, los grandes instrumentos del trabajo nacional, ferrocarriles, canales, etc., como premio a su parasitismo, la propiedad como un derecho de rapiña, el comercio, la industria y la banca como medios naturales para vivir a costa del país. Así es que la historia no es más que el despojo continuo y constante, realizado por una minoría encumbrada en daño de la masa general. Todos los grupos, cuando llegan a tener en sus manos el poder, siguen la misma conducta, porque el oro ejerce fatalmente su corrupción y el dorado río del dinero, cuando pasa, abate las conciencias y arrastra las voluntades. Esta clase, que ha sabido dedicarse con tanta pasión a un delito específico, también ha sabido crear una moral propia para justificar y atenuar sus acciones, la moral financiera. Esta moral, valga la palabra, es muy distinta de la moral individual. Es una moral elástica, amplia, dúctil, que no considera delito, lo que la moral individual censara, una moral que puede resumirse por completo en la frase de uno de los héroes del bandolerismo bancario, Lusagui, al decir en juicio oral y público que quien carece de práctica en asuntos de banca puede considerar como delitos cosas que no lo son, según las costumbres bancarias. Esta moral de nuevo cuño respeta al gran delincuente bancario que, aun después de descubrirse su delito, continúa disfrutando las simpatías del ministro y las personas influyentes y enseña, aunque en voz baja, pero de manera que se le oiga, que estafar al Estado, robarle o perjudicarle, o robar y perjudicar a la administración pública o a las grandes empresas particulares son acciones poco menos que lícitas, pecados veniales que demuestran astucia, picardía y arte admirable para navegar en la vida. Así se comprende que después de tantos procesos bancarios que han venido a demostrar la inutilidad o poco menos de las medidas represivas, incluso los irónicos tratados de extradición, ni siquiera una voz se haya levantado para proponer reformas legislativas, y eso que se trataba de delitos mucho más peligrosos. Siquiera por la extensión del daño que cualquier otro atentado a la propiedad, no podía ser de otro modo. Bajo el impulso del miedo podrán votarse nuevamente leyes excepcionales contra la libertad de la palabra y el pensamiento, pero parlamentos compuestos de las clases adineradas no pueden arriesgarse a ponerse en abierta oposición con la falange
de los interesados en las grandes especulaciones. Razón tenía Molinari cuando escribía que en nuestro siglo la moral financiera es más ancha que el Istmo de Panamá. Ni tampoco le faltaba a Mercadet, uno de los personajes de Balzac, cuando exclamaba: todos los sentimientos van en retirada, expulsados por el dinero. Ya no hay más que intereses, porque no hay familia ni patria, sino individuos. Rodeados de tanta corrupción, ante tantos espectáculos de compras, ventas y mercedes, en tal fiebre de dinero, el pensamiento busca para hallar alivio la figura de aquel Segismundo Bosch, de la novela de Emilio Zola, Le Argent, que en su humilde lecho de muerte, próximo ya a cerrar los ojos para siempre, piensa en una suprema visión, la visión de la ciudad del porvenir, ciudad ideal donde cada uno ayudará a los demás según sus fuerzas, ciudad triunfal hacia la cual caminan los hombres hace tantos siglos y que con sus blancos muros esplendentes aparece allá lejos, feliz, bajo la luz del sol que la ilumina.